Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy miércoles vamos a estar hablando de Juan capítulo 8 del 39 al 47. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Hoy está fuerte la palabra, ¿no? Y hermanos, sí hay que tener cuidado de no ser hijos del diablo, ¿no? No estar en esta parte que Jesús nos está diciendo, ¿no? Que regresando para explicar. Entonces, como estamos aprendiendo todo Juan, ¿no? Entonces Dios estaba hablando con esta gente religiosa, ¿no? Los que decían que eran hijos de Dios, los que eran descendencia de Abraham, los que decían que creían en Dios, pues no. Y no creían en Él, que Él venía de Dios, ¿no? Entonces les dice sus verdades, ¿no? Les dice, no, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, ¿no? Entonces, para explicar, ¿no? Entonces dice, estos religiosos dicen, somos descendencia de Abraham, ¿no? Nuestro padre es Abraham, ¿no? Pero Abraham seguía a la palabra de Dios, seguía a Dios, escuchaba la palabra de Dios, pero estos religiosos no escuchaban, porque esa palabra en la que Abraham escuchaba se hizo carne, que es Jesús, y ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no hacían lo que hacía Abraham, no tenían la fe de Abraham, ¿no? Y tú y yo somos descendientes de Abraham, como aprendimos, por la fe, no por lo carnal, ¿no? Esta gente juzgaba carnalmente, porque decían que habían nacido de la descendencia de Abraham carnalmente, eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios, porque Abraham era hijo de Dios. Pero no, Dios nos enseña que es por la fe en la palabra de Dios, por la fe en Jesús, ¿no? Y por eso somos descendencia de Abraham. Entonces es bien crítico leer la Biblia, hermanos, para aprender cómo Dios nos está hablando, ¿no? Entonces, para explicar, le decían esto, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Porque carnalmente eran descendencia de él. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Porque Abraham hacía todo lo que Dios le decía. Hasta le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, ¿no? Y él lo estaba haciendo, pero Dios lo paró, ¿no? Porque estaba probando su fe. Y él fue hasta donde Dios le decía. Pero estos religiosos no hacían lo que hacía Abraham. No hacían, no escuchaban, no hacían lo que tenían ahí la palabra de Dios, tenían la ley. No la hacían, ¿no? Entonces le dice, pero ahora procuras matarme a mí, le decía Jesús, ¿no? Hombre que os he hablado de la verdad, ¿no? Jesús venía con la verdad, porque traía la palabra de Dios, porque él era la palabra de Dios que descendía del cielo. Y ellos no creían en la verdad, ¿no? La cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Entonces Jesús dice, yo traigo la palabra de Dios, yo le estoy diciendo lo que el Padre me ha dicho, Dios me ha dicho para decirle a ustedes. ¿Esto no hacía Abraham? Abraham no hablaba a sus hijos, a toda la gente, predicaba sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios le hablaba. Eso hacía Abraham. ¿Y ellos por qué no hacen eso? Decían, ¿no? ¿Por qué ustedes no me escuchan? ¿Por qué no, si viene esta palabra, yo soy la palabra que baja del cielo, del Padre, a la que escuchaba Abraham? ¿Por qué ustedes no pueden escuchar, no? Decía, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, ¿no? Y ahí les comienza a decir, ¿no? Ustedes hacen las obras de vuestro Padre, ¿no? Porque este mundo, ellos estaban carnalmente hablando, gobernando carnalmente, y este mundo carnal, este mundo está gobernado por el diablo, por eso son hijos del diablo, le dice, ¿no? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dice, ¿no? Y ahí va más profundo, dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿no? No somos de la fornicación de este mundo, de lo malo, ¿no? Somos hijos, dice, un Padre tenemos que es Dios.
¿no? Porque eran descendencia de Abraham y Abraham era hijo de Dios, entonces ellos dicen, somos hijos de Dios también, ¿no? Y dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, ¿no? Si uno está escuchando a la palabra de Dios, si tú y yo, hermanos, si somos cristianos, creemos en Dios, entonces amaríamos a Jesús, a la palabra. Tendríamos que estar aquí metidos en la palabra todos los días leyendo la Biblia, porque amamos a Jesús, y Jesús es la palabra, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? Y a estos religiosos le dice, me amarías, ¿no? Porque yo de Dios he salido y he venido, ¿no? Acá nos dice, yo de Dios he salido. No dice, yo he estado al costado de Dios. Dice, yo de Dios he salido, porque es la palabra de Dios que se hizo carne. ¿Entiendes? Es Dios mismo encarnado, ¿no? Que se hizo carne. Y dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios envió la palabra, envió a Jesús, a su Hijo unigénito, ¿no? Qué lindo, hermano, cuando uno lee toda la Biblia y sabe quién es Jesús y cómo seguirlo. Jesús te está diciendo acá, yo he salido del Padre y he venido aquí. No he venido de mí mismo, Él me ha enviado, ¿no? Esa palabra a estos religiosos que en la que Abraham creyó y fue el padre de la fe, fue justificado con Dios, fue hecho salvo, ¿no? Esa palabra misma yo, Jesús, dice, y ustedes no me creen, dice, ¿no? Y a ti, a mí. Creemos en Jesús, entonces hay que seguirlo, hay que amarlo, hay que conocerlo. Cuando uno ama a una persona, lo conoce. Entonces, para conocer a Jesús, tiene que venir acá. Nadie te cuenta, ¿no? Nadie te cuenta cuando tú te vas a casar con tu novia, la conoces, te enamoras de ella, se conocen uno a uno, ¿no? Y ahí se casan, ¿no? O alguien te contó, hoy es así y te casaste. O él es así y te casaste. No, ¿no? Entonces, si tú amas a Jesús, vienes aquí, porque Él es la palabra, a conocerlo, ¿no? Le dice, ¿no? Dice acá dice, ¿no? Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, hermanos. Si tú crees en Dios, hermanos, amamos a Jesús. Si crees en Jesús, ven acá, a leer la palabra para amarlo, ¿no? Y dice, entonces le dice, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice a esos religiosos, ¿no? ¿Por qué no podés escuchar mi palabra? ¿No? Entonces hay que pensar, hermano, a esos religiosos le dice, si tú eres cristiano y no estás metido en la palabra de Dios, no estás leyendo la Biblia, no conoces completamente de Dios, porque dice, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿No? Porque de repente estamos entretenidos con este mundo, ¿no? De repente somos hijos del diablo, somos hijos de este mundo, ¿no? Entonces hay que meditar en su palabra, ¿no? Hay que ir profundamente, no escudriñar las escrituras, ¿no? Como dice a estos religiosos que le decían que eran religiosos de estos tiempos. Una persona puede decir, yo soy cristiano, ¿no? Tengo mi iglesia, voy a mi iglesia, pero su acción, su manera, o sea, tú por el fruto conoces al árbol, no dice mucho, porque si tú conoces la Biblia sabes si esa persona te está enseñando bien o no. Y estos religiosos enseñaban religiosamente, ¿no? Como un ser humano, no con las palabras de Dios, ¿no? Dice, ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Por qué no podés escuchar mi palabra? Les dice a esos religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Les dice así fuerte. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Porque no podían escuchar lo bueno, no podían escuchar a Jesús. Ellos querían otro Mesías, otra manera su propio pensar tenían ellos, ¿no? No tenían el pensamiento de Dios. Entonces ellos querían matar a Jesús porque no iba con su pensamiento de ellos. ¿Entiendes? Entonces por ellos querían hacer lo que hacía su padre, el diablo, ¿no? Porque acá les explica, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. El diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Entiendes? Él no permaneció en la verdad, no permaneció con Dios porque no hay verdad en él, ¿no? Por eso fue desterrado, padre de la mentira, ¿no? Asesino, ¿no? Todos estos asesinatos que ha habido desde que el primer asesinato que fue que Caín mató a Abel, fue por el diablo, porque el diablo se mete en las personas. Esto es una guerra espiritual, hermanos. Si Dios quiere que vengas a la palabra, Jesús, ¿no? Para que Él te dé su espíritu, ¿no? Pero si estás en el mundo, ¿quién te da su espíritu? El diablo. Por eso hay muchos borrachos, muchos drogadictos, muchos fornicarios, muchos asesinos, muchos de todo, ¿no? Violadores, de todo lo peor, porque ¿por quién están gobernados? Acá dice, vosotros sois hijos del diablo. ¿Entiendes, hermanos? Esta es una guerra espiritual, hermano. Si no tienes el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu vas a tener?
¿Entiendes? Entonces hay que venir a Jesús, ¿no? Por eso Jesús nos enseña que Él hizo ver a la gente, ¿no? Carnalmente hablando, ¿no? Pero para ti, para mí, es espiritualmente. Te va a hacer ver, te va a hacer caminar bien, te va a resucitar porque estamos muertos espiritualmente, ¿no? Te va a sacar esos espíritus malos que sacó a mucha gente, ¿no? Porque cuando uno viene a Jesús, Dios te limpia, hermano. Y una vez que te limpia, tenemos que seguirlo, llenarlo con nuestra vida, con la palabra. Porque si también no la llenamos leyendo toda la Biblia, ese espíritu que se salió de nosotros regresa de nuevo, como aprendimos, ¿no? Qué lindo leer toda la Biblia, ¿no? Entonces sigamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, hermanos. El diablo es mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Toda cosa que no vaya con Dios es el diablo, mentirosos, hermanos. Por eso hay muchas falsas religiones. Dios no dejó religiones. Hay falsas congregaciones, hay falsos maestros, falsos profetas, falsos de todo, hermano. Para saber quiénes son los falsos tienes que conocer la verdad. Porque si no sabes la verdad, lo falso no lo reconoces. Piensas que es verdad porque suena bonito. Porque el diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Y es difícil saber si es mentira lo que te está diciendo. Por eso mucha gente en la internet, en todos lados, no te pongas la vacuna, que es la marca del diablo, que te van a cambiar de genes, que esto, que lo otro. Tonterías, hermano. Se guían por el padre de la mentira. ¿Entiendes? No, que no hay Dios, hay extraterrestres. El padre de la mentira. Todo lo que vaya en contra de la verdad viene del diablo, hermano. Y suena bonito, suena interesante porque también la palabra de Dios dice, la gente quiere escuchar lo que le pica los oídos. ¿Entiendes? Entonces hay que venir a la palabra para que la verdad, porque la palabra es la verdad, Jesús es la verdad, nos haga libres. ¿No? Amén. Entonces regresando, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. Dice. ¿Mm? Esas personas que no creen en la verdad, hermanos, creen en la mentira, que es el diablo, que piensan que es la verdad. ¿Entiendes? Eso hay que tener cuidado, no hay que si te está tocando la palabra, hermanos, si Dios te está diciendo, eres hijo del diablo, vente acá para que ya no seas hijo del diablo, porque todos éramos pecadores, ¿no? No es justo ni uno. Por eso Jesús vino por todo el mundo, por todos los pecadores, por toda esta gente que éramos hijos del diablo, porque estábamos gobernados por el diablo, éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos liberó. Venga la palabra, hermano, venga la luz, ¿no? Para que nos libere Dios, ¿no? Y dice, ¿quién de vosotros me draguñe de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, hermano. Si tú no estás escuchando la palabra, no estás metido en la Biblia, no eres de Dios, hermano. No seas religioso, no vayas una vez a la iglesia nada más y escuchar, ¿no? Y después, o confesarte una vez y ya salir de pecado. Los días de la semana no regresas a tu pecado. Ese no eres de Dios, no estás escuchando su voz. No sabes quién es Él, no sabes cómo Él quiere que lo sigas. Él dice que Él sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Y para que tú seas santo tienes que venir a la palabra y Él te da su espíritu y Él te ayuda. Porque santo es Él y Él vive en ti. ¿Entiendes, hermano? Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, hermano. Entonces tú y yo, el mensaje de hoy, ¿no? Si tú y yo somos de Dios, somos cristianos, le estamos diciendo, seguimos a Jesús, tenemos fe en Jesús, hay que escuchar. Las palabras de Dios oye, y aquí está la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra es Dios. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy, no seamos hijos del diablo, hermano. Vengamos a la palabra, a Jesús, seguíamoslos y escuchemos la palabra porque somos hijos de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios, las palabras de Dios, oye. Dios los bendiga. Chao.